Este es nuestro trabajo sobre diodos especiales, donde vamos a resumir varios tipos de diodos y su funcionamiento, tanto su símbolo como también su definición. Los tipos de diodos que vamos a realizar son el diodo LED, el diodo Zener, el fotodiodo, el diodo láser, el diodo Varicap, el diodo Tuner y el diodo PIN, entre otros dispositivos. Esto es un trabajo de electrónica 1. Somos dos compañeros, su servidor Nelson Junior Ramírez y mi compañero que es Oscar Montilla. Bien, los diodos especiales, tanto como el diodo LED, es un dispositivo que permite el paso de corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite un haz de luz. Este trabaja como un diodo normal, pero al recibir corriente eléctrica emite luz. Aquí podemos ver los diferentes tipos de diodos LED que existen en el campo comercial, tanto como el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el blanco. También hay uno que brilla de diferentes colores, etcétera. Este es su símbolo, donde tenemos el ánodo y tenemos el cátodo. Su funcionamiento es básicamente simple. Se conecta la corriente al semiconductor superior del diodo LED, lo cual permitirá el paso de corriente eléctrica y hará que el semiconductor emita luz. Según el material del que está elaborado el semiconductor, los diodos LED proyectarán luces de distintos colores, que es lo que tenemos en este caso. Esto es su símbolo. Aquí tenemos su conexión, que tenemos el cátodo en forma negativo. La mayoría de veces el cátodo es la patica más corta y el ánodo es la patica más larga, que es el positivo. Aquí podemos ver cómo está hecho por dentro, que tiene un hilo conductor y una cápsula plástica. Bien, siguiendo con los diodos especiales, tenemos el diodo Zener, donde consiste en un semiconductor diseñado para conducir en la dirección inversa cuando se alcanza un determinado voltaje especificado, conocido como tensión Zener. Una vez alcanzada la tensión Zener, los terminales del Zener no varían, permanecen constantes aunque aumente la tensión de alimentación. Este es su símbolo. Aquí es como se ve en vida real. Podemos ver que el ánodo entra el positivo y el cátodo entra el negativo. Su funcionamiento es mantener un voltaje fijo a través del diodo cuando se polariza inversamente. Aquí tenemos varias aplicaciones donde se puede utilizar el diodo Zener como un estabilizador de voltaje, que es esto que tenemos aquí. La principal aplicación de un diodo Zener en el circuito electrónico es como un regulador de voltaje. Proporciona un voltaje constante a la carga de una fuente cuyo voltaje puede variar en un rango suficiente. Es lo que tenemos aquí en este circuito. Para la protección del medidor también funciona, que esto es básicamente que protege lo que es los multímetros. Protege su medidor contra el daño de las sobrecargas. Esto es el circuito que tenemos aquí. Como otro diodo especial tenemos el fotodiodo, que este es su símbolo, teniendo el ánodo y teniendo el cátodo. Aquí podemos verlo en forma física, en vida real. Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN sensible a la incidencia de la luz. Para que su funcionamiento sea cierto o correcto, se polariza inversamente, con lo que se producirá una circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. Aquí podemos ver las aplicaciones del fotodiodo. Como número 1 tenemos como circuito de alarma usando el fotodiodo. Como número 2 tenemos detectores de proximidad. Como número 3 tenemos detector de calor. Y como número 4 tenemos detectores de lluvia para automóviles. Aquí tenemos los tipos de fotodiodos. Tenemos el PN. Esta tiene buenas características generales, sobre todo. El PIN tiene una tensión inversa, baja capacidad y son muy rápidos. El Schottky tiene mejor respuesta en ultravioleta, que es N y con un lado de metal.
Tenemos el avalancha, tiene la tensión inversa, tiene ganancia de 100 voltios en alterna y son muy rápidos. Tenemos el diodo láser también como diodo especial. Un diodo láser DL, en este caso, es un dispositivo semiconductor similar a un LED, pero que bajo las condiciones adecuadas emite una luz láser. Aquí podemos ver su interior, que tenemos un lente, tenemos el diodo láser semiconductor, tenemos los contactos que hacen que se cree la luz y los terminales. Aquí podemos ver también que utiliza 3 pines. Tenemos el láser que en este caso es el más pequeño como número 1, que dice que es el cátodo, el común, que es el más largo, y el ánodo, que es el mediano. Su aplicación, la más útil, es en la medicina para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Se usa también como alta potencia para las aplicaciones médicas, especialmente como la cirugía. También para borrar los tatuajes se utiliza un diodo láser. Aquí podemos ver su símbolo, teniendo el ánodo de este lado y el cátodo de este lado. Como otro diodo especial tenemos el diodo Varicap. Aquí podemos ver el símbolo y cómo es en físico. Tenemos que el diodo Varicap, conocido como diodo de capacidad variable o varactor, es un diodo que aprovecha determinadas técnicas constructivas para comportarse ante variaciones de la tensión aplicada como un condensador variable. Su funcionamiento se basa básicamente que hace una anchura en la barrera de potencial a una unión PN. Varía en función de la tensión inversa aplicada en sus extremos. Si aumentamos la tensión, aumenta la anchura de la barrera, haciendo que disminuya la capacidad del diodo. Esta barrera que vemos aquí. Entonces aquí tenemos su aplicación. Este es el circuito de su aplicación. Su aplicación más popular está en los circuitos de sintonización electrónica, como los sintonizadores de televisión. El voltaje de control DC varía la capacidad del diodo Varicap, resintonizando el circuito resonante. Como otro diodo especial tenemos el diodo túnel, que es un diodo semiconductor que tiene una unión PN en la cual se produce el efecto túnel, que da origen a una conductancia diferencial negativa en un cierto intervalo. El diodo túnel puede funcionar como amplificador, como oscilador o como biestable. Aquí tenemos su símbolo, tenemos aquí el ánodo y aquí tenemos el cátodo. Así es como se ve en la vida real físicamente. Tenemos las aplicaciones del diodo túnel como un oscilador del diodo de túnel, que esto sirve para oscilar. Aquí podemos ver cómo tenemos la salida, el túnel, el diodo túnel, etc. El oscilador también armónico, este es su circuito. Aquí tenemos el diodo con varios con un capacitor y una bobina y varias resistencias. Bien, el diodo PIN. Aquí podemos ver su símbolo y cómo se ve en físico, teniendo el ánodo y el cátodo. Su definición es que a una estructura de 3 capas, siendo la intermedia semiconductor y las externas una de tipo P y otra de tipo N. Sin embargo, en la práctica la capa intrínseca se sustituye bien por una capa tipo P. Su funcionamiento actúa como una resistencia variable cuando se opera en polarización directa. Se desarrolla un alto campo eléctrico a través de la unión. Sus aplicaciones sirve como conmutador de radiofrecuencia, rectificador de alta tensión y fotodetector. Sus ventajas es que tiene una alta sensibilidad a la luz, la velocidad de respuesta es muy alta, su ancho de banda es amplio, el coste de implementación es bajo, genera poco ruido y su funcionamiento es lineal. El SCR tiene como una función como switch, que si la corriente pasa por el gate, que se desconecte la gate, este se va a quedar fijo.
Sus aplicaciones: sirve como controles de relevador, circuito de retardo de tiempo, fuente de alimentación regulares, interruptores estáticos, controles de motores, recortadores, inversores, etc. Aquí podemos ver el símbolo. Esta es la compuerta, que es el gate. Tenemos el cátodo y tenemos el ánodo. Este es el símbolo, así está constituido, PNPN. Aquí es como se ve en físico en la vida real. Rectificadores de puentes integrados. ¿Qué son? El puente de diodos, o también llamado puente rectificador o puente de Graetz, es un circuito rectificador de onda completa. El puente de diodos requiere de 4 diodos rectificadores o diodos de potencia conectados en serie en forma de puente. Aunque se puede utilizar 4 diodos rectificadores o de potencia para hacer un puente de diodos, es posible encontrar componentes electrónicos que ya disponen internamente de 4 diodos y listo para utilizarse. Estos puentes de diodos tienen un rango de diferentes voltajes, corrientes, tamaños y demás datos que podremos verificar en su hoja de cada componente. Funcionamiento. Para entender un poco mejor el funcionamiento de un puente rectificador, hay que saber cómo funcionan los diodos. En primero, un diodo se puede tomar como un interruptor, ya que si el voltaje es positivo y mayor al voltaje en directa, el diodo conducirá. Hay que tomar en cuenta que el voltaje en directa de un diodo de silicio es arriba de 0.7 voltios. También hay que recordar que si se polariza el diodo de manera inversa, este no conduce. Características del puente diodo integrado. Suelen venir encapsulados en silicio, tienen 4 terminales, son compactos, según qué modelos poseen una capacidad de soportar cantidades altas de voltaje y rectifican a onda completa. Rectificadores de puente de diodos. Todos poseen la misma estructura interna, pero diferentes encapsulados, y según su modelo aguantarán más o menos corriente. Encapsulado 1 es uno de los más comunes en el sector popular. Posee 4 terminales como de costumbre, siendo el más largo el positivo y por donde saldrá la señal rectificada. Encapsulado número 2. Poseen el mismo principio que el anterior, pero los redondos, o sea, esto tipo mesa, suelen soportar menos intensidad. Esto se usa mucho a nivel de enseñanza popular o para fines pedagógicos. Encapsulado número 3. Estos son los más usados a nivel industrial, ya que poseen la cualidad de soportar mayores niveles de voltaje y de corriente. Circuito multiplicador de voltaje. El circuito multiplicador de voltaje es usualmente una colección de condensadores y diodos rectificadores en una placa de circuito impreso. La electricidad corre a través de los diodos rectificadores. El condensador, conectado inmediatamente después del diodo, se carga con un flujo eléctrico ininterrumpido del diodo. Tiene un funcionamiento, que es uno de los multiplicadores de voltaje más básicos, es el duplicador de voltaje. Es decir, el voltaje que le entra lo multiplica por 2. Este se basa en 2 condensadores y 2 diodos rectificadores que están alineados en el circuito de la placa impresa. Estos 2 arreglos de componentes duplican el voltaje de entrada. Por ejemplo, si el voltaje, como mencioné, es 12, el voltaje de salida será 24. Este es su circuito esquemático. Como vemos, la fuente con un capacitor y un diodo. Algunas de sus aplicaciones. Una fuente de alimentación conmutada con un interruptor para elegir entre 120 o 240 voltios de salida es un ejemplo de un conjunto duplicador de voltaje que puede cortocircuitarse. Un triplicador de voltaje es un conjunto rectificador de 3 etapas que permite obtener un voltaje CC, igualando 3 veces el voltaje SA de entrada o voltaje alterno de entrada, debido a su impedancia y por lo tanto el hecho de que los condensadores se descargan parcialmente. El voltaje de salida es en realidad un poco más bajo. Un ejemplo de aplicación es el suministro del tubo de rayos catódicos de televisores en color. Todavía se utilizan en fotocopiadoras, impresoras láser y pistolas de impulso eléctricos.
circuito limitador de voltaje. Un circuito limitador de voltaje es un circuito eléctrico diseñado para recortar o limitar un voltaje de suministro de corriente alterna o una señal de audio a un valor preestablecido. Esto suele ser necesario cuando la tensión de alimentación es mayor de lo necesario. Las potentes señales de audio requieren compresión para evitar sobrecargas. Los circuitos limitadores de diodos logran esta función de recortar colocando uno o dos diodos Zener en paralelo con una fuente o señal. Un solo diodo solo recortará la mitad de la onda, mientras que un par de diodos recortará partes negativas y positivas del circuito. Aquí está su circuito esquemático. Circuito sujetador de voltaje. Son circuitos compuestos por diodos, resistencias y condensadores que permiten sostener una señal. Un valor diferente de cero también se conoce como un circuito atrapador. Si el condensador se encuentra descargado, al aplicar tensión, él se comportará como en corto, oponiéndose al cambio de voltaje. El capacitor tiene como función permitir que la señal, que dependa del tiempo, circule hacia la carga y al mismo tiempo bloquee la directa para impedir que éste llegue a la fuente de la señal. El diodo y la fuente de directa tienen como función desplazar el nivel de directa hasta el valor deseado. Aquí vemos su circuito esquemático. En conclusión, hemos visto que los diodos deben estar más que como un simple componente en nuestra caja de herramientas. Hemos visto cómo con ellos se puede regular un voltaje, multiplicar un voltaje, reducirlo y demás funciones. Los diodos son uno de los componentes más importantes en el mundo de la electrónica y será así por mucho tiempo.